Capítulo 7. Relajación. Miércoles 25 de julio de 2018. Llegué a las 7 de la mañana a Denia. Ya se sentía el intenso calor, a pesar de la hora, y no encontraba ningún taxi para llegar hasta la casa de Pablo. Me sentí nervioso porque caminaba por todo el centro sin resultados. Mientras lo hacía, veía a la gente que empezaba a abrir los negocios. Eran tantos. Pude ver cómo funcionaba la economía española con múltiples fuentes de trabajo a la vista. Nada que ver con mi ciudad. Al fin, hallé un taxi y le di la dirección. Al llegar encontré un portón abierto y caminé por la entrada rodeada de álamos de unos 50 metros. Al fin, llegué a la casa de Pablo. ¿Viste que te prometí que iba a volver a verte? Mi querido amigo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Me dio un abrazo fuerte y duradero. Entramos juntos. ¿Qué contás de lindo? Acá estoy, luchando día a día para salir adelante. Si vos siempre fuiste el más fuerte de todos, yo era el débil del grupo. Vení que te presento a mi señora. Está en la cocina preparándote algo rico. Lo seguí desde el living hasta la cocina donde estaba su esposa. Alicia, te presento a mi gran amigo y hermano, Carlos. Encantado de conocerte, Carlos. El placer es todo mío. ¿Qué querés tomar? Tengo cerveza española bien helada. Hace un par de meses dejé el alcohol, pero con este calor voy a hacer una excepción. No lo hagas por obligación. Si no podés tomar alcohol, tenemos jugo natural o te busco una gaseosa. No, está bien. Voy a tomar moderadamente, no va a pasar nada. Volvimos al living, cada uno con su cerveza, y Pablo encendió el aire acondicionado. Ya hacía mucho calor a esa hora. Es el primer julio que me toca con esta temperatura, porque en Argentina estamos en pleno invierno. Sí, tendría que haberte dicho que trajeras ropa de verano, porque acá es impresionante el calor. Y esta semana es peor, porque llega una masa de aire caliente de África. ¿Queda muy lejos África? No, al llegar al sur de España está el estrecho de Gibraltar. Ahí cruzás por unos 20 kilómetros y llegás a Ceuta, que pertenece a España, pero ya es parte del continente africano. Y cuando salís de Ceuta, entrás en Marruecos, que ya es África. Te pregunto porque vi muchos documentales en TV y se ve muy bonito. Sí, lo es. Igual acá tenés todo cerca. Hacia el norte limita con Francia, al oeste está Portugal, que también es muy bonito, y acá en la ciudad de Denia tenés el mar Mediterráneo, que quizás mañana te voy a llevar a conocer. Gracias, amigo. Tenía curiosidad por África. Ahora contame de vos, por favor. ¿Qué has hecho? ¿Tenés familia? No, nunca me casé ni tuve hijos. ¿Y tus padres cómo están? Papá murió de cáncer al poco tiempo de llegar de la guerra. Mamá murió de la misma manera. Hace un tiempo largo también. Cuánto lo siento, amigo. No sabía nada. Está bien, Pablo. No te preocupes. Así es la vida y lo importante es que al fin nos reencontramos. Vamos a relajarnos un rato a la piscina y nos refrescamos un poco antes de almorzar. De paso te presento a mis hijos, que ya se están bañando desde temprano. Pero primero vení que te muestro tu habitación, así podés cambiarte. Es como te dije recién, no traigo ropa de verano. No te preocupes por eso, yo te voy a prestar lo que necesites. En la piscina conocí a sus hijos y nos pusimos al día con las novedades. Le regalé una copia del Martín Fierro que compré en una librería en Buenos Aires y nadamos un largo rato. Luego de almorzar me acosté en la habitación que estaba en el segundo piso y tenía vista al patio. No podía creer dónde me encontraba y me dormí profundamente. Esa noche vinieron unos amigos de Pablo, también argentinos, y comimos un asado. La mañana siguiente volvimos a buscar refugio del intenso calor en la piscina. Carlos, voy a serte franco. Preciso que te quedes acá y trabajes conmigo. Necesito que seas mi socio porque no puedo con todo y mi esposa tampoco. Mis hijos aún son chicos y estudian. Vos podrías ayudarme con el negocio y tendrías un porcentaje de las ganancias. No, Pablo, perdóname, pero no. Te agradezco muchísimo tu hospitalidad, pero me quedo 3 días más y me vuelvo a la Argentina. Está bien, pero al menos te pido que lo pienses y después me contestes.
quizás cambies de opinión. Te agradezco de todo corazón. Estos días son maravillosos, tal vez los únicos verdaderamente felices de toda mi vida, pero tengo que volver. Pero si allá la estabas pasando mal, ¿con qué motivo querés volver? Allá no te queda nada, ni hay nadie que te ate. No hay nadie. Mira, te propongo algo. ¿Por qué no haces un viaje y conocés los lugares exóticos de España y África también? Está bastante cerca y no va a ser difícil. Lo pensás bien y después tomás una decisión con la cabeza fresca. ¿Te parece? Pensé en la propuesta de Pablo. Con el dinero de la venta de la casa podría viajar a donde quisiera. Siempre me atrajo la idea de conocer otros lugares y quizás esta fuera mi última oportunidad. No tenía nada que perder. Además, mis malos pensamientos habían quedado casi olvidados desde que llegué. Tenía que aprovechar a conocer diferentes culturas en este primer y último viaje. De acuerdo, Pablo. Voy a hacer ese viaje, pero cuando termine, me vuelvo a mi país. Perfecto. Te voy a preparar un mapa para que te sirva de guía. Al día siguiente, Pablo y Alicia me llevaron a conocer el Mediterráneo. Fuimos con sus hijos en vehículo por la costa, varios kilómetros al norte, hasta llegar a una playa prácticamente desierta. Me metí al mar a las 10 de la mañana. Veía algunos peces en el agua y me sentía muy bien. Los demonios que me atormentaban prácticamente habían desaparecido y sentía que estaba empezando a vivir por primera vez. Sin embargo, tenía decidido volver apenas terminara el viaje. Benidorm o Valencia. Me levanté bien temprano y caminé desde la casa de Pablo hasta la estación de bus de Denia, pensando hacia dónde iría. Al norte, por la costa del Mediterráneo, podía ir a Valencia. Hacia el sur, más o menos a la misma distancia, estaba la costa de Benidorm. Ambos lugares eran paradisíacos y no sabía por cuál decidirme. Una vez en la estación, elegí Benidorm. Saqué el billete y tomé el bus. El viaje demoró cerca de 1 hora y luego tomé otro directo hasta la playa. En el camino disfruté a pleno de la ciudad y su tecnología. Al llegar caminé por la playa y compré algo de ropa en una tienda de chinos sobre la costa. Elegí un gorro blanco que parecía de capitán, una musculosa blanca y unas bermudas floreadas. Me cambié ahí mismo y empecé a caminar por la arena blanca, rodeado de palmeras y el agua cristalina del Mediterráneo. Había gente por todos lados y el calor era intenso. Muchas chicas estaban en topless y algunas completamente desnudas. Seguí disfrutando de la belleza que me rodeaba y encontré un lugar que vendía paquetes para viajar a la isla de Benidorm. Costaban solo 55 euros. Abordé el yate y recorrí los 5 kilómetros que nos separaban de la isla. En el trayecto varias personas me confundieron con el capitán del barco por el gorro que había comprado en la tienda de los chinos. El resto de los viajeros eran de distintos países y hablaban varios idiomas que no comprendía. Una vez en la isla, esperamos un rato y abordamos otro barco más pequeño, cuyo fondo era de cristal y permitía observar el fondo del mar, donde vi peces y rocas muy grandes. También vimos gente buceando a lo lejos. En la playa retomé la caminata por varios kilómetros. Me llamaba la atención la cantidad de palmeras que eran una constante del paisaje. Aunque no conocía personalmente, me hacían pensar en California. Me detuve a descansar y entré en un restaurante indio donde probé kebab, una comida típica del Medio Oriente. Después de almorzar volví a la playa, le pedí al guardavidas que cuidara mis cosas y me metí en el mar. ¡Por Dios! ¡Qué bella es la vida! Después de nadar un rato largo, me fui a descansar a una reposera en la hermosa playa de Benidorm. No podía creer lo bien que me sentía, dedicándome solo a conocer estos lugares. Era testigo de semejante belleza, la vista del Mediterráneo y el nuevo aire que respiraba al otro lado del mundo, rodeado de palmeras. No había lugar para mis traumas, ni esos demonios que me perseguían en la noche. Todo era explorar y entretenerme, y aún me quedaba bastante. Después de tanto tiempo, creo que al fin estaba siendo feliz y disfrutando de la vida.
Qué lástima que no pude traer a mamá conmigo, para que ella también pudiera ser feliz. Aunque en realidad sé que nunca hubiera aceptado, ya que le tenía pánico a volar. Sentía que fui un egoísta, pasé toda mi vida aferrado al pasado y le transmití ese sufrimiento a ella en vez de buscar la forma de ser feliz. Solo opté por lo más fácil y la autocompasión. Nunca encontré la manera de salir de ese pozo profundo de melancolía. De todas maneras, al terminar el viaje, volvería a mi país. Emprendería algo, buscaría un empleo, algo que nunca hice. Aunque ya no me quedaban parientes ni amigos, ni nadie que me quisiera. Sería un solitario en mi casa. En cambio, acá estaba Pablo y su familia que me apreciaban. Me brindaron lo mejor y fueron muy hospitalarios conmigo. ¿Y por qué no aceptar la propuesta de Pablo? Era un ofrecimiento único. La respuesta ahora parecía muy sencilla y sin embargo no podía. A pesar de mis heridas y mis traumas, yo era argentino y seguiría amando siempre a mi país. Por lo tanto, disfrutaría de estas vacaciones, pero al terminar, volvería a casa. Conociendo Granada. El domingo 29 de julio partí de Benidorm con destino a Granada. Pasé unos días espléndidos y estaba ansioso por conocer esta ciudad. Pablo me recomendó que fuera cuando me dio el mapa. Llegué alrededor de las 6 de la tarde. Dormí muy poco en el bus. Por cada ciudad que pasaba miraba todo, tratando de registrar hasta el último detalle. Al llegar a Granada, lo primero que hice fue ir al hotel en plena ciudad. Me dirigí al recepcionista, un hombre de unos 65 años, y le pedí una habitación. Has tenido mucha suerte. Solo quedan 2 disponibles. Es temporada alta y casi siempre está todo ocupado. ¡Qué bien! Gracias a Dios. ¿Y de dónde es usted? Soy de Mendoza, Argentina, tierra del vino y las buenas mujeres. Argentina, qué grande. Aguante Diego Maradona, Fangio, Carlos Gardel y Lionel Messi. Qué increíble debe ser tener todos esos grandes. Puede ser, pero a mí no me gusta el tango ni el automovilismo y sobre todo no me interesa el fútbol. Pues coño, ¿cómo que no te gusta el fútbol teniendo esos grandes como Messi, que aquí la rompe en el Barcelona? Sí, pero Messi no me da de comer ni ganó una Copa del Mundo con Argentina. Y las mujeres también deben ser muy lindas, ¿no? Son tan lindas como las de acá. Bárbaro. Ten aquí las llaves. En el segundo piso, por el corredor hacia la derecha, está tu habitación. Toma también el control remoto del aire acondicionado y del televisor. Cualquier cosa que necesites, me avisas. Y si necesitas indicaciones para ir a algún lado a comer, también. Gracias, lo voy a tener en cuenta. Me ubiqué en la habitación y desempaqué mis cosas. Tras una ducha larga, aproveché a descansar. Fui a la iglesia de Santa Ana y me saqué varias fotos con los decorados y las estatuas de santos. Disfruté la hermosa arquitectura del lugar. Luego recorrí hasta encontrar un centro comercial donde quería comprar de todo. Seguí paseando y llegué a una fuente en pleno centro de Granada. Me dirigí al Palacio de la Alhambra, donde vivían los moros. Caminaba cuesta arriba por una montaña y pude apreciar el castillo muy antiguo de 300 o 400 años. Su diseño y la construcción de piedra eran excelentes. También conocí el Palacio de Carlos V y parecía estar dentro del Coliseo Romano. Luego volví al centro a tomar una cerveza y recorrer el Paseo de los Tristes, otra maravilla del lugar. A las 3 de la tarde fui a un restaurante y pedí una comida tradicional española mientras el calor rondaba los 40 grados. Fui a conocer una pequeña ciudad en las afueras de Granada, pero antes paré a visitar una plaza de toros y tomé varias fotos porque nunca había estado en un lugar así. Luego fui a nadar a la piscina de un club de pádel y el agua fue un alivio. Al otro día iba a conocer las playas de Marbella. Martes 31 de julio. Preparé todo para salir bien temprano. No quería llegar tarde a Marbella y para eso debía tomar el primer bus. Me senté adelante, del lado de la ventanilla, para observar todo lo que más pudiera.
Mientras viajaba, veía las ciudades costeras a la vera del Mediterráneo hasta llegar a Málaga. Parecía un paraíso lleno de arena blanca, palmeras y agua cristalina. Estaba ansioso por llegar, hasta que al fin apareció el cartel blanco de acceso a Marbella. Me alojé en uno de los hoteles más lujosos, en una habitación del 7º piso con vista al mar. A las pocas horas, descansaba en una reposera blanca junto a una sombrilla de colores, mirando el atardecer que parecía una hermosa postal. El Mediterráneo, las palmeras, la arena blanca y suave, todo eso no dejaba tiempo para pensar en todo lo que me había atormentado durante tantos años que vivía en la oscuridad. Me acerqué a una barra de tragos y pedí uno. Algo dulce, rico y tropical. El barman me preparó un trago exquisito, tanto que me repetí varias veces el mismo cóctel. Volví a la reposera y empecé a preguntarme qué haría cuando volviera. ¿De qué voy a vivir? Vendí la casa por menos de su valor para poder viajar. ¿Y en qué trabajaría? Tenía temor de que los demonios volvieran a controlarme y que volviera a ser un infeliz. Todo eran preguntas y no tenía respuestas. Todo eso pasaba por mi cabeza mientras estaba relajado y llegué a la conclusión de que no lo iba a soportar. No pude evitar recordar que varias veces pensé en quitarme la vida. A la noche fui a cenar al restaurante del hotel y noté que me había crecido la barriga. Aumenté varios kilos durante las vacaciones y disfrutando de los placeres del paladar, un lujo que jamás me había dado. Bien entrada la noche, fumé un cigarrillo en el balcón en mi habitación y más tarde dormí profundamente. Disfrutaba de una hermosa tarde en la playa y apareció mi madre, vestida de blanco. Se la veía muy feliz. «Mamá, ¿qué haces acá?» Vine a verte y a estar con vos, hijo. Me alegra tanto, mamá. Me puse muy triste cuando te fuiste. No estés triste, hijo, porque yo siempre voy a estar en tu corazón. Vengo a decirte cuánto me alegra que seas feliz ahora, y quiero que lo seas hasta el último día de tu vida. No vayas a cometer la equivocación de volver a tu pasado y recaer en la depresión. Usa tus instintos para ser fuerte. Yo sé que lo sos y vas a salir adelante. Solo viví el presente y disfrutá cada día. ¿Pero cómo lo hago, madre? Solo déjate llevar por tu corazón y vas a ser feliz. La vi alejarse lentamente. Traté de alcanzarla y otra vez mi andar se volvió muy lento y no pude lograrlo. Desperté lleno de energía. Me sentía pleno. A la mañana siguiente recé por primera vez en mucho tiempo. Pedí por mi madre y le agradecí a Dios por toda esta experiencia. Luego partí en un bus rumbo a mi próxima aventura, con dirección al estrecho de Gibraltar, y una vez allí, cruzaría el continente africano. Mis experiencias en África. El 2 de agosto, luego de conocer Granada, Málaga y Marbella en el sur de España, las opciones eran viajar al norte para llegar a Francia o seguir mi sueño y conocer África. Ya era el último tramo del viaje y en pocos días volvería a mi país. Me decidí por pisar el continente africano. Tomé un bus de la línea de Alsa en la estación de Málaga y en pocas horas arribé al municipio de La Línea de la Concepción. Estaba desorientado y no sabía dónde ir desde allí. Le pregunté a una mujer y me indicó que caminara algunas cuadras rumbo al sur. Ahí encontré la aduana británica y presenté mi pasaporte. Crucé la frontera y pisé suelo inglés. El aire africano era hirviente y la arquitectura muy diferente a la española, cuyos edificios son antiguos y tradicionales. Los del lado inglés, por el contrario, se veían modernos y sofisticados, con mucho vidrio. Quería preguntar cómo podía llegar a África, pero nadie hablaba español. Compré un billete para abordar un barco y ver los delfines. En el mar se veía a lo lejos la costa africana. Y regresamos al lado inglés. Recorrí un poco esa ciudad, pero no pude comunicarme con nadie. Así que regresé al lado español
y le pregunté a un hombre cómo podía cruzar. Tienes que tomar un bus con destino a Algeciras y desde ahí puedes tomar el barco a Marruecos. Seguí sus indicaciones y al llegar a Algeciras compré un tour en la agencia de viajes que me permitiría llegar a Marruecos. Partimos a la mañana siguiente en un transatlántico enorme y desembarcamos en Ceuta, que si bien está en territorio africano, pertenece a España. Solo 2 viajeros hablábamos español, un chico de Puerto Rico y yo. El resto eran ingleses, franceses, alemanes y de otros países que no logré identificar. Al cruzar la frontera marroquí, ya no era lo mismo. Tomamos un autobús con destino a la ciudad de Tetuán y en el trayecto se veían barrios muy precarios, gente desnutrida y muchas banderas de Marruecos. Pues vamos a recorrer los barrios más antiguos de Tetuán, pero tened cuidado, hay mucha gente peligrosa. Van a querer ofrecerles cosas o pedirles dinero. No les habléis. Poned sus móviles y sus billeteras en el bolsillo delantero. Emprendimos el recorrido por los pasadizos de los barrios, en los que de no ir con un guía podríamos perdernos fácilmente. El guía nos contó que se llamaban medinas y que tenían forma de laberintos. Se percibía un fuerte olor a orina y a podrido por todos lados. Veíamos gente desnutrida vendiendo yuyos y plantas que desconozco. Luego vi pasar una mujer con una cabeza de vaca en sus brazos y después a otra más. Había hombres sentados vendiendo gallinas muertas sin desplumar y abundantes moscas. Me revolvió el estómago. También observé a mujeres con largas túnicas a las que no se le veía la cara y le pregunté el motivo al guía. Pues mira, depende del marido que tengáis. Él decide si debe cubrirse o no. Cuando os crucéis con alguna mujer con el rostro cubierto, mejor mirad para otro sitio, para no tener problemas con el marido, ¿vale? El chico de Puerto Rico me dijo que sentía ganas de vomitar y yo le dije que también. El guía nos contó que en los barrios no había baños y la gente lavaba la ropa en una fuente. Luego de la excursión fuimos a almorzar a un modesto restaurante marroquí donde nos sirvieron cusco, que era una sémola en el exterior y en el centro gallina con unos bollitos de pan. Compartí la mesa con 2 norteamericanos y el puertorriqueño, pero apenas probé bocado porque no tenía apetito. Luego continuamos el recorrido. Pasamos por un mercado donde vendían alfombras hechas a mano de colores vivos y luego por una farmacia repleta con hierbas curativas. Ya no veía la hora de volver a España y en el trayecto no dejaba de pensar en la enorme desigualdad entre los países desarrollados con buena economía, educación y seguridad y otros tan precarios. Comprendí que habría un antes y un después de ese viaje. Comencé a ver las cosas de otra manera. No es lo mismo ver las noticias en la TV que vivirlas, y todos debemos aportar un grano de arena para que el mundo sea mejor, y no tan materialista y tan mezquino. De vuelta en Granada. Viernes 3 de agosto. Me encontraba en la estación de buses de la línea de la Concepción, con el boleto en la mano y a punto de partir rumbo a Málaga. Había logrado mi objetivo de conocer África y ahora quería volver. Llegué con 40 grados de calor. Busqué algún hotel o hostal, pero estaban todos repletos por la temporada alta. Caminé durante horas sin resultado, hasta que paré a descansar en un bar. Estaba agotado y pedí una gaseosa con hielo. Decidí volver a Málaga, que era el lugar que más me gustaba. Tomé otro bus y llegué a las 5 de la tarde. Me alojé en un hotel céntrico y me acosté de inmediato. Esa noche eché mano de las pocas energías que me quedaban y salí a pasear por esas calles angostas e iluminadas. Tomé una cerveza en el Paseo de los Tristes, observando las esculturas, la gente y la cultura del lugar. Me crucé con una chica jovencita. Le pregunté por una discoteca y ella me orientó. Le dije que era argentino, le pedí que nos tomáramos una selfie y ella accedió feliz. Seguí hacia la disco. Escuché un poco de música y después me fui a descansar. El día había sido demasiado largo. La mañana siguiente me levanté temprano y salí a comprar ropa.
Recorrí varios lugares hasta llegar a una boutique de 3 pisos donde compré varias prendas, entre ellas una campera amarilla igual a la de Freddie Mercury. Conseguí todo a muy buen precio y elegí también otras para Pablo y su familia, con quienes me reencontraría en Denia antes de volver a la Argentina. Más tarde visité el Palacio de la Alhambra, un lugar lleno de pasadizos que parecen interminables. Esa noche no salí. Aunque era sábado, estaba agotado y solo quería descansar. Los últimos días. El lunes estaba de vuelta en casa de mi amigo y ese jueves viajaba de regreso a mi querido país. Tenía que pasar todo el tiempo posible con él. Era temprano y Pablo puso la pava para cebar mate. ¿Y cómo pasaste tus vacaciones? Increíble. Fueron un antes y un después para mí. Viví todo tipo de experiencias. ¿Dónde estuviste? Conocí Benidorm, Granada, Málaga, Marbella, el Estrecho de Gibraltar, Algeciras, Ceuta y Marruecos. Lo que más me gustó fue Granada y Marbella. Qué bueno, Carlos. Te lo mereces. Supongo que sí, estas fueron mis primeras y únicas vacaciones. ¿Y? ¿Ya te decidiste qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar conmigo? No, Pablo. Muchas gracias, pero lo pensé mucho y creo que tengo que volver a mi país. Ok, amigo. Entonces te deseo toda la suerte del mundo, que te vaya bien en todo y que se dé la oportunidad de volver a vernos. Pero que no vuelvan a pasar 20 años. La verdad es que no sé qué voy a hacer cuando vuelva. Tampoco sé qué voy a hacer con mi vida ni dónde voy a trabajar. Entiendo, amigo. Cualquier cosa, mi puerta siempre va a estar abierta para vos. Si llegás a cambiar de opinión, sabés que tenés trabajo acá conmigo. Lo sé, Pablo, lo sé. Lo voy a tener en cuenta. A la noche te voy a agasajar con un rico asado. Gracias por toda tu hospitalidad. Nunca me voy a olvidar lo bien que me hicieron sentir vos y tu familia. Es lo menos que puedo hacer por el amigo que me salvó la vida en Malvinas. Gracias a eso tengo todo esto. Y ahora, cambiando de tema, contame, ¿cómo está mi hermoso país? ¿Mejoraron las cosas desde que me fui? Al contrario. Cada vez hay más desempleo e inseguridad. Todo el tiempo aumentan el combustible y los insumos y hay cada vez más gente debajo de la línea de la pobreza. ¿Tan mal está? Sí, amigo. Yo también fui víctima. Una vez caminaba por la calle y me asaltaron 2 tipos armados. Me robaron y me dieron una paliza terrible. Terminé internado más de un mes. Fue el mismo día en que murió mamá y ni siquiera pude ir al sepelio. Cuánto lamento todo lo que te pasó. Ese ataque cobarde y la pérdida de tu mamá. Lo lamento de corazón. De todas maneras, la saqué barato. Muchas veces los delincuentes tiran a matar sin motivo. A veces ni siquiera se llevan nada, pero tiran igual. Parece que lo hicieran solo por diversión. Me cuesta mucho creerlo. Créelo, Pablo. La gente en Argentina está cada vez más loca. Hay 0 tolerancia y creo que todos estamos cada vez un poco más tristes. Aquí en España es todo lo contrario. La economía es buena, hay trabajo y no hay inseguridad. Es cierto que hubo algunos atentados terroristas, pero en el día a día se vive bien. En este país el que trabaja progresa, pero se tiene que trabajar. Hay una disciplina que debe respetarse. Esa noche Pablo preparó un asado exquisito con chorizos y fernet con coca. Si bien la carne era rica, no se comparaba con la carne argentina, que es más sabrosa y tierna. También el sabor de la Coca-Cola es muy diferente. Nos divertimos mucho y pasamos un hermoso momento. Me hicieron sentir uno más en su familia y nos tomamos un par de fotos para tener un recuerdo de esa despedida. Después de la cena, donde contamos anécdotas divertidas, me fui a acostar a mi habitación con el ventilador a toda marcha porque el calor no bajaba de los 35 grados. Prendí un cigarrillo y por primera vez pensé en reconsiderar la propuesta de Pablo. Esa noche dormí tranquilo, sin recuerdos del pasado. Al fin me sentía en paz conmigo mismo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la cocina antes de que Pablo partiera a trabajar al restaurante, le dije: voy a aceptar tu propuesta. Me voy a quedar a trabajar con vos. ¿En serio, amigo? Qué feliz me haces. Emocionado,
Me dio un abrazo muy fuerte. Pero escúchame, hay 2 condiciones y no son negociables. Primero, de ninguna manera voy a ser tu socio. Solo voy a ser un empleado más y si hace falta, tu mano derecha, pero nada más. Y segundo, realmente no sé cuánto voy a quedarme en España. Quizás sea un tiempo y luego vuelva a mi país, o tal vez me quede definitivamente. Eso lo va a decidir el destino, no yo. De acuerdo, amigo, lo que vos digas. Estoy muy feliz. Y así fue como me quedé en España, trabajando con mi amigo de la guerra. No sabía por cuánto tiempo o qué haría más adelante, pero lo más importante es que me sentí feliz. Y espero que esa felicidad dure hasta el último día de mi vida, sin más recuerdos del pasado que no pueda controlar y pongan mi vida en peligro. Ese es mi compromiso. Seré feliz hoy y hasta el día de mi muerte.